que estemos bocetando directamente en una página de Corel, también automáticamente se traslade a vectores limpios y de esta manera tengamos curvas perfectas, sin tener que estar pasando por los procesos que a algunos artistas, por ejemplo, no les gusta tanto trabajar. Por ejemplo, cuando un ilustrador de la mano alzada está acostumbrado al lápiz y al papel y a bocetar y a dibujar de manera libre, antes teníamos que hacer precisamente esto en un documento, escanearlo, después vectorizarlo, editar las líneas, perfeccionarlo, depurarlo y demás. Hoy con Smart Sketch vamos a poder dibujar de manera inteligente, directamente bocetando, se convertirán todos esos pequeños esbozos en formas perfectas y de esta manera evitar el proceso de la digitalización y la depuración de los vectores. También tenemos aspectos técnicos que están incluidos en el software para agregar características de dibujo de precisión en la industria, en las diferentes industrias que lo requieren. Pero bueno, esto lo encontramos ya desde hace ya varias versiones con herramientas técnicas como las acotaciones, las medidas de las curvas y demás características, el dibujo por coordenadas y otra serie de herramientas que están incluidas en el software para trabajar de manera más técnica, pero que precisamente están hoy en día optimizadas también en versiones orientadas para este sector de la industria de manera más óptima a través de un producto que veremos un poco más adelante. Bien, ¿cuáles son las opciones que hoy en día está ofreciendo a Corel a sus usuarios para poder adquirir las nuevas versiones? Bueno, tenemos actualmente ya un sistema de licencia perpetua que incluye un año de mantenimiento cuando menos, y esto es precisamente para que los usuarios puedan seguir gozando de la posesión de la licencia sin preocuparse por plazos, por trabajar durante un tiempo determinado y después tener que renovar. Y de esta manera el usuario siempre mantiene la posesión de la licencia, el software siempre se mantiene funcionando, pero además le da el beneficio de contar con un año de actualizaciones inicialmente, donde va a recibir todas las nuevas versiones que se lancen del producto, y después renovar simplemente antes de que termine ese año, darle la oportunidad al usuario de que renueve simplemente el mantenimiento a muy bajo costo para poder seguir contando con todas las versiones que estén saliendo a futuro. Esto es un sistema mucho más efectivo y que es mucho más conveniente para el usuario final, ya que permite precisamente que antes, por ejemplo, el producto, digamos, del 100% que tenía en su costo, tenían los usuarios que comprar una actualización que, por supuesto, al ser una actualización como tal, costaba como tal el 50% del costo original. Hoy en día, la licencia de mantenimiento ronda alrededor de menos del 20% del costo original de la licencia, lo cual es mucho más económico y que le sigue dando el beneficio a nuestros clientes de mantener la posesión. Tenemos también las suscripciones, es decir, una renta del software por un plazo determinado. Tenemos de manera formal en México establecido la venta de suscripciones por un año, por 2 años, por 3 años, y de esta manera los usuarios podrán elegir el modo de suscripción que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta suscripción le permite a los usuarios también tener todos los servicios en la nube. Haciendo una anotación, es importante también que sepan que los clientes de licencia perpetua con mantenimiento, el mantenimiento, como ustedes se dieron cuenta, también la suscripción que se renueva de manera de plazo determinado por 1 o 2 años, dependiendo del tipo de suscripción que se contrate, y en ambos casos, tanto en licencia perpetua con mantenimiento como la suscripción, pueden gozar de todos los servicios en la nube que se ofrecen exclusivamente para nuestros clientes de suscripciones. Entonces, son las opciones más convenientes, una como licencia perpetua y una como renta de un tiempo determinado. Y finalmente tenemos también versiones de compra única. En este caso es solamente la licencia perpetua, donde no se incluye
ni el mantenimiento ni el tema de recibir actualizaciones. Se compra esa versión en específico y el cliente va a poderlo usar de manera totalmente permanente, pero obviamente es mucho más, si esta licencia de compra única es más económica que la licencia perpetua con mantenimiento, pero no cuenta con el servicio de actualizaciones. Y cuando salgan nuevas versiones, tendría que volver a comprar nuevamente su licencia como nueva, como compra de licencia nueva en la versión que esté interesada. ¿Ok? Bien, aquí vemos algunos ejercicios de lo que se incluye en cada caso. Básicamente los aspectos que se incluyen en la suscripción son también los aspectos que se incluyen en la licencia perpetua con mantenimiento, a reserva de que hay que entender que la suscripción es una renta, no tiene el cliente finalmente una posesión de la licencia, por lo tanto es mucho más económica. Me adelanto un poquito en el mercado estamos hablando de alrededor de los 340, 350 y tantos dólares la suscripción, mientras que en la licencia perpetua, como sí mantiene la posesión, tenemos un costo normal de la licencia de 800 y alrededor de 840 y tantos dólares, 850 en promedio. Y obviamente la compra única anda alrededor de menos de los 600 dólares, y bueno, esto es algo que ustedes podrán elegir en su momento, dependiendo del presupuesto que ustedes estén manejando. Bien, esta nueva versión también incorpora una serie de características tecnológicas que se han ofrecido desde hace ya, perdón, se han requerido ya desde hace bastante tiempo en relación a lo que hoy en día se está necesitando en el aspecto creativo. Principalmente tenemos, perdón, me salí de la presentación, una disculpa, perdón. Ok, principalmente, ¿qué hay de nuevo en esta versión? Bueno, tenemos nuevos pinceles pictóricos. Estos pinceles son, como su nombre lo dicen, brochas o pinceles creativos que le permiten a los trazos tener características fotorrealistas. Esto está basado, por supuesto, en la tecnología que ya teníamos de Corel Painter, donde por lo que destaca el producto de Painter es precisamente por emular los medios del mundo real, aspectos como brochas que imiten, por ejemplo, un aerógrafo o un trazo con acuarela o con alguna técnica como esponjas, como pasteles, y bueno, todo este tipo de sensaciones de trazo ahora están incluidas directamente dentro de CorelDRAW, y de esta manera, bueno, se han por fin incluido características de trazos fotorrealistas. Esto elevará, por supuesto, las ventajas que se ofrecen de manera creativa en el momento de hacer alguna ilustración. Otro de los aspectos que también se está incluyendo en esta nueva versión son el trabajo de fuentes de manera remota, es decir, ahora no necesitamos ni siquiera que las fuentes estén en nuestros dispositivos. Nosotros podemos trabajar con la galería de fuentes que están incluidas en la licencia. Ustedes saben que tradicionalmente CorelDRAW ofrece de manera particular más de 1000 fuentes incluidas, pero que ahora también se ha hecho una estrategia en conjunto con Google, y ahora todas las fuentes que está ofreciendo Corel se han ampliado, porque ahora también se incluye todo el catálogo de Google Fonts, que son miles de fuentes que están disponibles ahora para trabajar. Y de esta manera, los usuarios en esta nueva versión, si abren un archivo, por ejemplo, que contenga una fuente tipográfica que no está en este momento disponible en su equipo, pero que es parte del catálogo de fuentes, bueno, en ese momento, al activar las fuentes remotas, el programa detecta la fuente, la busca de manera remota en la nube y la baja al equipo directamente de manera automática. Es decir, ya ni siquiera tenemos que estar preocupándonos por buscar la fuente. El programa ya, en el momento en el que el archivo requiere un tipo de letra,
va a buscar dentro del catálogo de Corel o de Google Fonts y va a descargar la tipografía de manera inmediata. Esto de manera automática al activar el trabajo con fuentes remotas. Y por supuesto, tenemos también un sistema de efectos y de ajustes en las imágenes que ahora le permiten a los usuarios trabajar de manera directa en un solo entorno, en una sola ventana, sin tener cuadros flotantes dentro del archivo. Para ser un poco más específicos, haremos una demostración un poquito más adelante. Ahorita solamente quiero mencionar, digamos, estas características para después pasar a la parte de la presentación del producto como tal. También ofrecemos más de 300 nuevas plantillas que han sido incorporadas en esta nueva edición 2024. Esto sí es exclusivo para los suscriptores, ya sea de licencia perpetua con mantenimiento o como licencia de suscripción, y que estas son plantillas totalmente renovadas, son nuevos diseños con diferentes tipos de proyectos. Hay infografías, hay catálogos, hay anuncios, hay presentaciones, en fin, una gran cantidad de nuevos tipos de plantillas están disponibles ahora totalmente con diseños renovados, diseños con tendencias actuales, para que nuestros clientes puedan encontrar una base de templates para cada tipo de documento que necesiten y no partir desde cero. Por supuesto, las características de estabilidad, de rendimiento y todo lo que siempre se está revisando versión tras versión, pues están incluidas de mejor manera también en esta nueva versión. Sabemos que en los sistemas operativos siempre hay cambios, hay nuevas versiones, nuevos ajustes, nuevas actualizaciones de drivers y demás. Y bueno, precisamente Corel está trabajando siempre pendiente de mantenerse al día para que los usuarios no tengan ningún problema y por el contrario aprovechen todas estas actualizaciones del sistema operativo y de la depuración del mismo software para tener mayor rendimiento y sobre todo ahora que se están manejando características como la inteligencia artificial, hoy también se están incorporando estas tecnologías para que sean mucho más rápidas dentro de nuestra plataforma. Y bueno, es sabido que el ciclo de actualizaciones de Corel ha cambiado totalmente. Hoy, aunque estamos lanzando la versión 2024, ya no estamos hablando de una sola cantidad de mejoras. Ustedes, por ejemplo, quienes nos han acompañado en el uso del producto ya desde versiones anteriores, se han dado cuenta que hoy las actualizaciones, antes, por ejemplo, se lanzaba una nueva versión cada año y medio o cada año, cuando muy pronto, pero era un tiempo determinado, cuando menos de un año. Hoy, ya desde hace varias versiones, las actualizaciones del producto se dan cada determinados meses. Cuando menos tenemos un par de actualizaciones o hasta 3 actualizaciones por año. Entonces, esto le ha convertido precisamente el que un cliente de suscripción o un cliente que tenga licencia con mantenimiento tenga mucho mayor valor agregado de la inversión que está realizando, ya que recibe nuevas herramientas o nuevas características que se incorporan al producto durante la vida de su ciclo. Entonces hay muchas herramientas que serán mencionadas en esta presentación. Por ejemplo, el nuevo modo de enfoque, la nueva función que ahora soporta imágenes y otro tipo de elementos como códigos QR y demás, así también características como la exploración de los activos en la nube y bueno, pues muchos otros aspectos como las características para publicar los contenidos en diferentes formatos de una manera mucho más sencilla, y esto convierte todas estas características que han sido incorporadas desde ya muchas versiones de reciente lanzamiento, han convertido a nuestro producto en una de las herramientas más poderosas que existen hoy en día para trabajar gráficamente. Bien, entonces
Entonces, bueno, pues todas estas características están incluidas en esta nueva versión hay algo muy importante. CorelDRAW Graphics Suite está siendo desarrollado siempre al mismo tiempo que CorelDRAW Technical Suite. Su versión técnica, digámoslo así, la versión técnica del producto, que agrega principalmente un par de aplicaciones, que es precisamente la parte de Corel Designer, que es nuestro software, es el primo hermano de Corel, con todas las características que ofrece CorelDRAW, más un conjunto y adecuación de herramientas orientadas para la parte técnica, como la construcción de piezas mecánicas, la proyección de planos isométricos y, por supuesto, otras tecnologías que van acompañando cada nueva versión, también son incorporadas dentro de Designer. Y la otra aplicación es precisamente XDL Studio Corel Edition, que es una plataforma de 3D que acompaña a la suite completa técnica y que de esta manera le permite a los usuarios que estos contenidos 3D puedan incorporarse como activos para ya sea representarlos, lo que se le conoce como en un renderizado fotográfico, para poderlos utilizar como elementos de imagen en alguna documentación, o incluso vectorizarlos como líneas, trazos de vector, como una ilustración de ese 3D para poderlo utilizar también en, por ejemplo, la creación de un manual, de un instructivo y demás, o bien incluso incorporarlo directamente como un elemento nativo en 3D, como un objeto que se pueda ver en diferentes perspectivas, ampliar, mostrar o desmontar piezas, etcétera, etcétera, para, por ejemplo, un manual de armado, por ejemplo. Y pues esto es importante, ya que esta suite que está de lleno en la parte técnica incluye toda la solución de CorelDRAW Graphics Suite más las herramientas de Corel Designer y XPL Studio. Bien, las principales industrias en las que se trabajan, pues por supuesto son la parte de la manufactura, procesos de fabricación, aspectos de arquitectura, ingeniería y todo este tipo de aspectos para la documentación técnica. También tenemos otros ejercicios, por ejemplo, donde en el producto se encuentran plantillas con características de estandarización técnica, por ejemplo, para poder estar haciendo un mapa de partes, un diagrama de precisamente de planta y otras características que son de carácter más técnico orientado. Estas nuevas características técnicas también han sido renovadas y hoy en día, bueno, Technical Suite ofrece nuevos formatos y todas estas funciones han sido también actualizadas para poder ofrecer en el producto una herramienta que pueda ofrecer a nuestros usuarios lo mejor de los dos mundos, del 2D, del 3D y del manejo de la edición de imagen, para poder estar ofreciendo una de las herramientas más poderosas en la creación de documentación y de proyectos técnicos que existen en este momento en la industria. ¿Ok? En este momento existen dos versiones de CorelDRAW Technical Suite. Uno que incluye la solución estándar para poder simplemente reutilizar activos de formato tridimensional, y otro que ofrece una plataforma CAD dentro de la solución de 3D que le permite al usuario tener mayores capacidades de edición e incluso animaciones para, por ejemplo, crear un manual de ensamble que le permita también mostrar la animación de cómo se conecta una pieza, cómo se ensambla o se desensambla algún tipo de maquinaria, etcétera, etcétera. Estas dos versiones, por supuesto, dependiendo del tipo de versión, estarán disponibles con sus precios determinados. Y también, por supuesto, está disponible como suscripción y como licencia perpetua con mantenimiento en ambos casos. Bien, dejo rápidamente aquí los datos del equipo de Corel en México y Latinoamérica, su servidor Oscar Velázquez, gerente de productos. Y ahora, bueno, vamos a pasar a la parte de la presentación, de la demostración como tal. Y tengo el agrado de estar acompañado en este evento por
dos personas Mira esta laptop Lenovo que nos acaba de llegar. Nos dan precisamente apoyo y que son expertos en Latinoamérica para la parte de CorelDRAW. Los dos CorelDRAW Masters que existen actualmente son Ariel Garaza y Daniel Pais. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me gustaría saber si tienes tu micrófono activo, por favor. ¿Puedes activarlo si eres tan amable? Listo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Dani. ¿Cómo estás? Perfecto. Buenas tardes a todos. Muy bien, amigo, aquí emocionado, ¿no? Como siempre, estas nuevas versiones traen cosas que mejoran el funcionamiento, pero también mejoran la experiencia de todos los usuarios. Perfecto. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, ya casi aquí en Uruguay. Un gusto, como siempre, estar en contacto con todos ustedes y con los usuarios. Perdón, te fuiste un poquito, Ariel. Además, muy satisfecho con el nuevo programa, porque si bien con el drogo de toda la vida, pero es una de las versiones que podemos decir históricamente de las más poderosas, de las más estables, que abre rápido, que funciona correctamente, que en la cual se han corregido muchos problemas que se han ido detectando a lo largo de los años. Así que bueno, estamos muy satisfechos de esta presentación. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar, un servidor va a empezar con un par de puntos a mostrar y después le cederé la palabra tanto a Ariel como a Daniel para que nos vayan acompañando en una serie de ejercicios que también van a mostrar algunas de las características nuevas que están disponibles. Y bueno, pues de mi parte vamos a empezar creando un documento nuevo, porque incluso esto es algo interesante. En la nueva versión de CorelDRAW, al crear un documento nuevo, hoy en día no solamente estamos hablando de lo que antes teníamos como una página simplemente de un tamaño estándar. Hoy en día tenemos una serie de ventajas desde el momento de crear el documento, donde me permite definir las características de formato que estamos utilizando para crear este documento. Podemos tener, por ejemplo, proyectos de impresión y como pueden observar, tenemos únicamente tamaños de papel en el listado. Esto, además de los tamaños, en el momento de seleccionar algún proyecto, vamos a poder observar cómo el programa automáticamente rellena ciertos datos para que se utilicen como el estándar que se necesita para proyectos de impresión. Por ejemplo, observamos que directamente se selecciona el modelo CMYK para el modo de color. Tenemos unidades físicas de medida, resoluciones mínimas para los documentos de impresión, que es de 300 puntos por pulgada, y además del tamaño. Otro de los aspectos es que podemos asignar directamente el área de rebase o sangrado, como le dicen aquí en el programa, que consiste en una área que rebasa precisamente las dimensiones del objeto. Es un área, digamos, imaginaria, pero que también realmente existe en el diseño, para que coloquemos imágenes fuera de la página y que en el momento de cortar el papel en un proceso de impresión profesional tengamos precisamente resuelto el tema de que no aparezcan bordes blancos por haber simplemente sido colocados los diseños exactamente al borde de la página, y que en el momento en el que se recorte el papel en la guillotina del taller de impresión pueda moverse un poquito y esto provoque filos que no contengan imagen. Al estar la imagen rebasada, pues esto se resuelve. Después tenemos características del formato de color de los perfiles que le van a permitir al diseñador asignar directamente un modelo de trabajo en el flujo de color que le permita al usuario ser consistente desde lo que ve en pantalla hasta lo que obtiene en el documento impreso. ¿Cómo se trabaja con esto? Bueno, pues simplemente es asignar los perfiles de nuestro dispositivo de salida. Aquí mi recomendación sería que siempre trabajemos de mano del impresor
preguntándole al impresor cuáles son los perfiles de color que ocupan sus equipos de impresión para poder asignarlos nosotros en el momento de estar diseñando, desde crear el documento y de esta manera tener en sintonía todo el flujo de trabajo en este sentido. Pero ya lo podemos hacer directamente de una manera mucho más ordenada en el momento de crear nuestros tamaños. Como pueden ver, la ventana la puedo redimensionar para ajustarla exactamente las necesidades de pantalla que yo estime o que yo prefiera. Y además de eso, tenemos también otro tipo de perfiles, por ejemplo, proyectos para web, donde cambia totalmente el modelo de trabajo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo inmediatamente podemos seleccionar un anuncio web de una valla vertical, un anuncio o incluso una página web estándar con un formato estándar, y vemos cómo inmediatamente las unidades, el modo de color se transforma en RGB, las unidades son en píxeles, las resoluciones de pantalla y por supuesto también los perfiles de color se cambian para que también se ajusten a este modo de trabajo. Si ahora prefiero trabajar, por ejemplo, para dispositivos, para que el archivo se muestre en cierto tipo de equipos, por ejemplo, pueden ustedes ver cómo tengo plantillas, una plantilla que está ajustada para ciertos tipos de dispositivos, por ejemplo, un MacBook Pro o un iPhone o otro tipo de dispositivos que digamos que son los que han marcado los estándares de formato para que un activo o una imagen, por ejemplo, un banner de WhatsApp, ¿no? Y que estamos hablando de que sabemos que se va a visualizar en un dispositivo determinado, bueno, pues vamos a poder seleccionar exactamente ese tamaño. Y también tenemos la parte de las redes sociales, no menos importante hoy en día, donde podemos ver que ya están las plantillas directamente predefinidas para que muy fácilmente muchos de ustedes tal vez no conozcan cuáles son los formatos de tamaño que se utilizan para ciertos tipos de publicación que hagamos cuando estamos manejando, por ejemplo, algún tipo de redes sociales. Por ejemplo, si yo quiero crear directamente aquí una imagen para una portada, soy un gamer, por ejemplo, y quiero publicar en Twitch, que es, digamos, la plataforma o que se ha adoptado como una red social estándar para los gaming. Aquí vemos cómo al seleccionar simplemente las opciones para esta plataforma ya estamos seleccionando los formatos adecuados. O, por ejemplo, si quiero hacer un anuncio para Facebook, aquí tengo el anuncio, un anuncio para Twitter, una publicación o una portada en YouTube. Automáticamente simplemente tengo que seleccionar este tipo de tamaños y el programa lo va a determinar automáticamente. Ahora, hablamos hace rato de las nuevas ventajas de esta versión. También tenemos la parte de las plantillas. Cuando yo estoy conectado en internet al estar utilizando las aplicaciones de Corel, hoy veremos, por ejemplo, que tenemos una sección de añadidos recientemente, y aquí vamos a encontrar todas las nuevas plantillas que se están ofreciendo en esta nueva versión exclusivamente, y ahí veremos desde tarjetas sociales hasta pósters, por ejemplo, y quiero que se den cuenta de la calidad de los diseños. Realmente me ha encantado ver cómo también se han incorporado nuevos diseños para diferentes tipos de proyecto, donde su calidad, la verdad, es totalmente profesional. Todas estas plantillas son libres de derechos en el momento en el que el usuario adquiere su licencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, folletos, portadas, carteles de venta, infografías, y de hecho tenemos una gran cantidad aquí de, digamos, categorías. Por ejemplo, aquí presentaciones, ahí vemos cómo estamos escribiendo todos los demás, logotipos, también podemos tener ya previamente diseñados estilos de logotipos simplemente para personalizar. También tenemos folletos, y bueno, como pueden ver, estas nuevas plantillas, son más de 300 nuevas plantillas, están disponibles ahora también para que todos nuestros usuarios puedan disfrutar de ellas. Y de esta manera, simplemente seleccionarlas, y con abrir la plantilla se creará un documento nuevo realmente, con los contenidos, con todos los activos gráficos ya previamente formateados, para simplemente poder trabajar
personalizando los contenidos. Incluso, por ejemplo, podemos ver que algunas plantillas me permiten entender. Aquí vemos una imagen que es un espacio donde está un icono de imagen que me da la idea de poder colocar una imagen personalizada. Entonces, yo, por ejemplo, pudiera yo importar aquí una imagen desde mi computadora. Por ejemplo, aquí tengo fotografías, vamos a traer una portada, una imagen, por ejemplo, de este tipo. Y como pueden ver, simplemente al arrastrar y colocar encima de la imagen, vemos cómo esta parte cambia de color. Esto quiere decir que me da una indicación de que algo va a pasar, y aparece un mensaje al momento de colocarlo encima. Dice que si simplemente quiere ignorar el power clip, simplemente suelte la imagen, no va a pasar nada. Si mantengo pulsada la tecla W, va a añadir al marco de power clip, es decir, va a dejar el contenido que exista, más va a agregar la foto posteriormente. Si mantengo pulsada la letra K, va a sustituir, que es lo que voy a hacer en este momento, el gráfico que está simplemente para la indicación, y en este momento va a colocar la imagen como tal. Entonces vemos cómo ya se resuelve este tema. Ahora la imagen quedó un poquito grande porque es una foto muy grande dentro de los catálogos que ofrece Corel, y aquí simplemente tengo la opción de que al tener seleccionada esta parte del gráfico, que es un contenedor Power Clip, me permite trabajar rápidamente ubicando la imagen al centro, ajustándola, por ejemplo, proporcionalmente, y vemos aquí cómo ajustó al ancho, pero como la imagen es muy rectangular, el alto, por ejemplo, quedó en espacios vacíos, lo cual se resuelve con la tercera opción, que es proporcionalidad de relleno o relleno proporcional, que ajusta al alto y al ancho la imagen para poder colocar y rellenar todo el espacio de manera proporcional la imagen. Entonces vemos cómo todos los colores se pueden personalizar. Por ejemplo, aquí yo podría utilizar una de las tecnologías de Corel, que son los estilos de color, y simplemente decirle aquí que quiero crear una nueva armonía de colores, a partir del documento crear todo el estilo de colores que se está teniendo en las diferentes etiquetas que hemos asignado en los diferentes componentes del diseño. Vemos cómo se categorizan por azules, por rojos, por cafés y por blancos y grises, y de esta manera, por ejemplo, tengo rápidamente una manera de trabajar con el diseño, personalizando incluso los tonos que voy a utilizar. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar rápidamente todos los elementos que se han etiquetado con esta tendencia de azules, y aquí, por ejemplo, ya puedo yo agregar esta otra etiqueta, agregarla a esta familia, y ahora ya en conjunto todos los diferentes diseños que antes eran azules, todos los elementos que estaban que antes eran azules, ahora yo puedo manipularlos rápidamente para hacer una personalización de todos los activos del diseño de una manera en conjunto. Sin embargo, cada uno de estos elementos es totalmente independiente, se pueden editar, se pueden trabajar con total libertad, sin ningún problema. Y así es como podemos aprovechar el uso de las plantillas todavía mucho más fácil, y otras herramientas como los estilos de los textos, el formato que van a tener y todo, también se pueden personalizar de la misma manera. ¿Ok? Otra de las ventajas que tenemos en Corel es el manejo de inteligencia artificial. Para ello, por ejemplo, hemos agregado ya desde hace algunas versiones anteriores una de las características que a mí me ha gustado y que se ocupa mucho, y que es precisamente la mejora por inteligencia artificial de las imágenes. Esta es una imagen, como pueden ver, tiene un tamaño, como pueden ver, tal cual en la pantalla, y que si yo creciera la imagen, lo que tendría como resultado es precisamente una imagen totalmente pixelada. ¿Cómo es que podemos conseguir una imagen que, por el contrario, tenga bordes nítidos, se vean todos los detalles, y que además elimine uno de los grandes problemas que se tienen en este momento en el formato JPG? Bueno, pues como podemos ver, si yo me acerco a la imagen que voy a mostrar para el ejercicio, vemos que es una imagen muy pixelada, pero que además tiene un gran problema. Tiene el tema de la aberración de píxeles. Esto es un efecto que es a causa de los archivos que se comprimen en JPG. Cuando se comprime el JPG es un efecto como de doblar la imagen, y de esta manera los píxeles se van descartando y se van eliminando ciertas áreas
y ciertos colores. A mayor compresión, menor calidad de imagen. Entonces, esto es algo que es un problema en el formato JPG y al ser tan común, pues es muy común también que se presente esta situación. Primero que nada, bueno, vamos a mostrar cómo simplemente voy a seleccionar la imagen. Aquí, como pueden ver, está la imagen. Simplemente la voy a seleccionar y voy a ir a la parte donde dice mapa de bits y en este modo vamos a decirle quitar imperfecciones JPG. Con eso, simplemente el programa va a trabajar con la inteligencia artificial y vemos cómo elimina esta aberración de píxeles, elimina el error o la deformación que sufren al comprimirse en JPG y vemos cómo ya tenemos una imagen con mucho mejor calidad, sin esos cuadriculados. Esa es la primera parte de la inteligencia artificial en esta herramienta. Pero también, ahora, al momento de crecer, bueno, ustedes se dieron cuenta cómo al acercarme podemos ver ahí una cuadriculación de los píxeles y una muy mala calidad, porque es una imagen de tamaño pequeño. Ahora imagínense cuando crecemos, pues vamos a ver esos píxeles todavía mucho más evidentes. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es también aprovechar la inteligencia artificial y decirle que queremos un nuevo muestreo. En este momento, por ejemplo, vamos a decirle que queremos tal cual como está en milímetros. Ahora vamos a decirle que no lo vamos a dejar al 100%, lo vamos a poner al 1000%, es decir, vamos a crecer 10 veces, ni siquiera al doble, sino 10 veces más el tamaño de la imagen. Vamos a ajustar a 300 puntos por pulgada, que creo que sería suficiente para un proyecto de impresión. Y vamos a decirle que me dé una calidad fotorrealista, eliminando todo el ruido que podamos de la imagen. En este momento el programa calcula lo que va a tardarse, como pueden ver, simplemente es un par de segundos y le digo que simplemente le doy OK aquí con el botón. Y en este momento el programa empieza a hacer el cálculo de la imagen y vemos como ya exactamente en un par de segundos creció la imagen. Vamos a colocar, en este momento está ahí para que veamos precisamente la diferencia de lo que tenemos de manera normal al crecer la imagen, como pueden ver ahí, la aberración cromática, el pixeleado y demás, y de lo que tenemos simple y sencillamente, ahora con la inteligencia artificial, podemos ver cómo el programa ha depurado totalmente la calidad, tenemos bordes finos, tenemos detalle donde a veces ya no lo había. Por ejemplo, si me voy aquí a la parte de la barba, vamos a ver que ni siquiera ya se ven los filamentos del vello de la barba, y como podemos ver aquí en la imagen, se han creado nuevos filamentos, precisamente reconstruyendo. Es una inteligencia artificial generativa, lo que permite mantener el detalle donde ya no lo había, por ejemplo, de la tela, de la bufanda o la textura de la piel de la chamarra. Y como podemos ver, la imagen incluso es todavía mucho más grande que la muestra que había colocado como ejemplo, y vemos que ya tenemos una imagen de alta calidad en un tamaño mucho mayor del que originalmente estaba, que es el 10% de lo que teníamos. Esto es la inteligencia artificial que estamos teniendo para la fotografía. Y hoy también una de las ventajas que se ofrecen en esta nueva versión es que todas las características de edición y de ajuste que estemos manejando, vamos a poder trabajar con estas herramientas en un solo entorno. Esto es algo muy importante. Antes, por ejemplo, si yo iba a la parte de propiedades y agregaba algún ajuste con los efectos especiales, por ejemplo, cuando yo voy aquí le digo ajustar y en la, perdón, un momentito, y en la parte de ajustar le digo que quiero, por ejemplo, la herramienta de niveles, vemos como ahora, en lugar de que aparezca un cuadro de diálogo, ahora también directamente en la ventana acoplable aparecen los comandos para este efecto que tengo. Y de esta manera, yo con la parte de los niveles puedo hacer un ajuste para poder hacer un mayor contraste, por ejemplo ahí, y todo en tiempo real. Vemos como aquí la imagen está ajustándose, estoy exagerando nada más para que se vean los cambios, y aquí vemos como el efecto es no destructivo, puedo desactivar o activar el efecto sin ningún problema. Pero si yo a esta imagen le agrego otras herramientas, por ejemplo ahora un efecto especial, vamos a decir que yo quiero agregar que esta herramienta tenga un fondo transparente, esta imagen tenga un fondo transparente, y vamos a decirle, listo, vamos a decirle que ahora, perdón, vamos a eliminar mis ajustes, vamos a quitarlos, perdón.
y vamos a agregar primero el fondo transparente, perdón. Ahora sí, yo puedo agregar aquí un ajuste. Ahí están mis niveles. Como pueden ver, ahí ya estoy ajustándolo. Y ahora puedo agregar un efecto especial. Por ejemplo, vamos a decirle que quiero un plegado de esquina. Vemos como ahora, en lugar de que aparezca un cuadro de diálogo flotante, aquí nuevamente aparece el control para poder ejecutar el ajuste de ese comando. Y podemos ver cómo al no tener un fondo, porque he agregado la capacidad de que tenga un fondo transparente, podemos estar editando en tiempo real este aspecto del efecto especial, y podemos estar ajustando el efecto como nosotros necesitemos. Como podemos ver, la característica de edición se hace en tiempo real, y esto es algo que va a ayudar tremendamente a estar mirando en pantalla el resultado que estamos teniendo de los efectos especiales al momento de estarlos modificando todo en tiempo real sobre el archivo y sobre la imagen que realmente estamos teniendo en nuestro diseño. Pero lo más productivo es que podemos ver los dos o los tantos efectos como estemos agregando directamente en un solo cuadro de diálogo, donde podemos estar viendo cómo podemos apilarlos y ordenarlos de manera que nosotros querramos, estar desactivando algunos, modificando otros, sin que esto implique que estamos teniendo cuadros de diálogo que siempre nos estorban y estamos teniendo la capacidad de seguir navegando en la pantalla, de manera que ya nada nos interrumpe directamente en el proceso creativo. Esta es otra mejora en la versión 2024 que se ha incorporado para que todo lo que estemos haciendo dentro del diseño con nuestros ajustes y efectos especiales lo estemos gestionando desde un solo panel de control y poder estar activando o desactivando cualquier tipo de característica. Ahora bien, otro de los aspectos de inteligencia artificial es precisamente el trabajo con imágenes de inteligencia artificial que hemos tenido. Esta es una imagen que ha sido creada en cualquier plataforma de inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial que existen actualmente, yo estoy seguro que esto lo van a corregir ya en un futuro próximo, pero actualmente todavía pueden generar algunos errores muy simpáticos. Por ejemplo, en este caso yo pedí a la inteligencia artificial crear la imagen fotorrealista de un boxeador con una pose de victoria, y bueno, pues, ha generado esta imagen. Sin embargo, me llama la atención, y quiero que ustedes lo vean, cómo tenemos aquí ciertos errores que aún la inteligencia artificial genera. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dedos, por ejemplo, ¿no? Es curioso, pero bueno, son errores, y comúnmente los principales errores que genera la imagen artificial es precisamente en las manos y en los pies, por X situación, que yo creo que están terminando de depurar en los códigos y en el entrenamiento neuronal que recibe las plataformas de inteligencia artificial, para que esto lo corrijan y lo hagan ya de manera correcta. Pero bueno, hay prompts y hay prompts de creatividad o instrucciones de creatividad, descripciones de creatividad, y también han agregado actualmente ya algunas plataformas descripciones de corrección, donde podemos agregar que corrijan las manos, que sean 5 dedos exactamente los que manejen, y esto ya le pone foco a estos detalles. Pero bueno, actualmente todavía se generan ocasionalmente este tipo de problemas. Afortunadamente, al estar en un programa como CorelDRAW, este tipo de errores los podemos resolver ya teniendo aquí el diseño en pantalla. Fíjense cómo simplemente pudiera tomar la imagen, lanzar mi editor de Corel Photo Paint, por ejemplo, y lo que va a hacer en este momento es tomar una copia de la imagen original que tengo ya en una página de Corel, y en este momento entrar a PhotoPaint me permite poder seleccionar, por ejemplo, una de las herramientas que es el clon corrector, donde simple y sencillamente yo puedo tomar esta herramienta, y vemos cómo el programa me va a permitir borrar esta parte de la imagen sin ningún problema. Vamos a ver aquí cómo yo puedo estar borrando esta imagen, y puedo estar haciendo los ajustes de tamaño y de forma como yo quiera, o simplemente tomar el clon normal y estar corrigiendo esto como yo lo necesito. Bueno, aquí no me importa tanto
la manera en la que depure el resto del entorno. Puedo ajustar opacidad, puedo ajustar diferentes valores para que el cloneo sea todavía mucho más exacto. Y vemos como aquí estoy eliminando ya este pequeño error que generó la plataforma de inteligencia artificial. Y lo mismo puedo hacer ahora con esta otra parte. Puedo tomar aquí el dedo y empezar a eliminar el error de una manera muy rápida para que yo pueda estar resolviendo esto de un modo práctico y tener una imagen adecuada para el ejercicio de la vectorización, que es lo que quiero en este momento. ¿Okay? Bien, rápidamente ahí ya vimos cómo corregimos esta parte. Bueno, simplemente ahora le digo finalizar edición y esto actualizará inmediatamente el resultado de vuelta ya en mi página de CorelDRAW. Ahí ya tenemos la imagen corregida, digámoslo así. Ahora, como ustedes se dan cuenta, pretendo hacer un logotipo en alto contraste. Para esto no es necesario, pudiéramos incluso tomar nuestra herramienta de CorelDRAW otra vez sin tener que salir a PhotoPaint y decirle que queremos que el modo sea en blanco y negro. Aquí el resultado es bien interesante porque podemos utilizar diferentes tecnologías como esta que se llama Jervis o esta que se llama Floyd Steinberg, que le permiten al software crear una versión en blanco y negro de la imagen con puntillismo. Y esto pues también es bastante interesante. Pero lo que voy a hacer es pasar directamente la imagen sin necesidad de convertirla en blanco y negro directamente a vectores de blanco y negro, por ejemplo, que es lo que quiero para este logotipo. Entonces, para esto voy a ir a la parte de vectorizar el mapa de bits por contorno como un arte lineal, tomando en cuenta que es una imagen de una calidad determinada. Vamos a decirle que es una imagen de alta calidad o simplemente como arte lineal. ¿Ok? Bueno, en este momento aparece nuestra interfaz de PowerTrace, que es nuestro software de vectorización. Como pueden ver ahí, ya hemos creado una versión, digamos, de nuestra imagen fotográfica ahora como vectores. Y aquí simple y sencillamente, por ejemplo, puedo estar estableciendo aquí en la parte de los colores, que en lugar de que sea un color, un modelo a todo color en el formato RGB, vamos a decirle que lo queremos pasar directamente a blanco y negro. Y esto lo que va a provocar es precisamente un dibujo de alto contraste. En este momento yo puedo estar ajustando, por ejemplo, el nivel de detalle que voy a querer que tome esta ilustración y vemos cómo van a ser cada vez más los detalles que van a empezar a trabajarse y va a reconocerse. Y de esta manera podemos agregar características como un nivel de suavizado mayor, un suavizado de esquinas, y esto me permite también estar viendo en tiempo real, por ejemplo, cómo podría crear solamente manchas, ¿sí? O niveles de detalle todavía mucho más específicos para poder estar haciendo la ilustración. Hasta aquí, bueno, esto es lo que hemos tenido tradicionalmente dentro de nuestro programa de Corel. Quiero que vean cómo el nivel de detalle que estoy dando dependiendo de la instrucción también está relacionado directamente con el nivel de suavizado. Si tengo 0 suavizado, vamos a crear todo el ruido que pueda tener una curva directamente en su trazo. Si aumento el nivel de suavizado, aquí vamos a ver cómo los trazos van a ser mucho más simples, mucho más sin tanto detalle. Y lo mismo va a pasar en los esquinados. En lugar de tener esquinas, como pueden ver aquí tengo formas más, digamos, suaves. Aquí tengo más esquinas y aquí elimino esas esquinas para tener formas más uniformes. Entonces, yo puedo estar haciendo estos ajustes, combinándolos para lograr un resultado determinado y de esta manera lograr un nivel de detalle apropiado para la ilustración como yo lo vaya estimando. Bueno, vamos a trabajar aquí con este tipo de ajuste y vamos a esperar aquí a que termine de hacer el trazo, el vectorizado. Quiero que vean cómo aquí estamos teniendo un resultado determinado, pero ahora quiero que vean cómo hay cierto que este vectorizado funcione como un valor fotorrealista. Quiero que observen, vamos a darle clic,
Vamos a darle clic y quiero que observen cómo ahora el programa va a tomar un tiempo determinado para calcular la calidad, que son 17 segundos más. Y quiero que vean cómo incluso la apariencia del rostro va a mejorar tremendamente con más detalles, porque estamos ajustándolo con una calidad de vectorizado fotorrealista. Vamos a esperar un momentito. Ya solamente falta un segundo. Está en 50%, ahí está. Quiero que vean cómo se trazó mucho más detalladamente. Y ahora vean que yo puedo quitar el color de fondo de toda la imagen y ahora tenemos incluso más detalles, por ejemplo, en la parte de la barba y en todos estos aspectos delicados que teníamos en el trazo para tener una ilustración mucho más detallada. Entonces, esto le permite al usuario tener un vectorizado más efectivo. Listo, le doy clic y ahora vemos cómo tenemos aquí un vector totalmente con esta calidad fotorrealista, que podemos ver ahí. Lo voy a pintarle blanco nada más para que se note, y esto pues ya lo podemos trasladar directamente, como ya lo tengo aquí en mi logotipo que he creado rápidamente, agregándole algunas otras características de texto y demás, que por cierto, pudiera yo simplemente utilizar también a través de los activos que tengo en el programa. Por ejemplo, simplemente voy a la parte de las ventanas acoplables y aquí donde están las diferentes secciones, busco la parte de activos y en este momento vemos que aquí tengo una cantidad enorme de imágenes que yo puedo incluir. Simplemente yo escribo un criterio como diseño o design, por ejemplo, y vemos cómo el programa inmediatamente busca elementos relacionados con esa palabra, y en este momento puedo agregar grecas, puedo agregar esto, o por ejemplo esta parte de los escudos, y así tan sencillo, simplemente arrastrar y soltar en mi diseño para poder ocupar estos activos y personalizarlos también como yo los necesite. Entonces, vemos cómo el trabajo con inteligencia artificial está cada vez incorporándose más dentro del software para poder realizar este tipo de ejercicios. Una parte también interesante de la inteligencia artificial, además de lo que ya hemos mostrado, es cómo se trabaja con los diferentes tipos de formatos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, voy a decirle abrir documento, y quiero que vean cómo aquí tengo, por ejemplo, un documento en PDF. ¿Okay? Vamos a decirle que yo quiero abrir este PDF primero como tal, de manera normal, y ahí vemos que está directamente. Vamos a esperar a que termine de interpretarlo acá. Aquí está nuestro documento PDF tal cual, quiero que lo vean. Este es un folleto de un licenciamiento educativo que tenemos en Corel. ¿Ok? Bueno, quiero que vean ahí estas páginas y quiero que vean cómo de la misma manera simplemente voy a abrir el documento dentro de Corel ahora. Y ahora, simple y sencillamente, cuando yo selecciono una de las ventajas enormes que también le da la inteligencia artificial y las características que han sido mejoradas en el tratamiento del ambiente PostScript, es que los textos, cuando yo los abro dentro de un PDF, ahora se reconocen según el tipo de texto que se agregó. Por ejemplo, quiero que vean la diferencia entre esta parte, que es un cuadro de texto, que es totalmente integrado, ¿sí? Es decir, es un solo marco de texto con la tipografía en el formato que originalmente estaba, y quiero que vean cómo los textos aislados se reconocen como texto artístico. Es decir, ahora dentro de un PDF se reconocen exactamente cuando son textos, digamos, de títulos o de anotaciones, y cuando son textos de párrafo, que se requiere precisamente una cantidad de información con un flujo constante. Entonces, esto es una mejora tremenda, porque no solamente estamos respetando el formato de la página y del diseño, sino que ahora los textos también son mucho más funcionales al momento de importarse y abrirse, en el programa de Corel para que un PDF pueda volverse a editar. Y nuevamente aquí tenemos las fotos como fotos, los vectores como vectores, es decir, este dibujo, por ejemplo, que es el logotipo de Corel y que tiene su sombra atrás, se sigue manteniendo sin ningún problema, está
siempre de manera vectorial, y los textos seguirán siendo textos, seguirán siendo editables. Las plecas también, aquí vemos cómo es una pleca de un color determinado que tiene una especie de transparencia. Perdón, alguien ahí tiene su micrófono activo. Quiero que vean cómo la pleca tiene ese valor de transparencia, pero es totalmente editable, es decir, yo le puedo cambiar y ajustar el color y seguirá teniendo el valor de transparencia que tenía originalmente en el formato, o bien podemos editar su valor de transparencia en un nivel distinto, como pueden ver ahí, totalmente editable, es decir, todo se reconoce absolutamente. Bien, pues de mi parte es lo que quería mostrarles. Mi parte era, quería mostrar un poco la parte de inteligencia artificial que ahora se soporta en el producto, y ahora voy a ceder la palabra a nuestros panelistas Ariel Garaza y Daniel Pais. Díganme, Ariel y Daniel, ¿quién de ustedes va a comentar? Así que, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿A quién le cedo la palabra, la batuta? Si quieren, empiezo yo, porque es más corto el tema. Daniel, ¿empiezas tú? Sí. Adelante, Daniel. ¿Me puedes dejar compartir pantalla? Vamos a convertirlo en presentador a Daniel. Por favor, Daniel, ¿me confirmas para que nos compartas pantalla, por favor? Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Excelente. Amigo, pues como nos estabas comentando hace rato en el anuncio de novedades, se incorporan en esta versión una nueva tecnología de pinceles que es nueva en CorelDRAW, pero que ya estaba siendo parte de la tecnología que la marca tenía, ¿no? Desde hace mucho. Para los que hemos usado o somos usuarios de Corel Painter, esta fabulosa herramienta de arte digital, porque no podemos decir que es solamente para edición de imágenes, ¿no? Es realmente para arte digital. Pues conocemos los pinceles que normalmente utilizamos allá, que tienen cierta reacción en su comportamiento, que nos permite emular acabados cada vez más artísticos y realistas, ¿no? Se incorporan a esta versión del programa, la versión 25, 100 nuevos pinceles pictóricos que precisamente rescatan el funcionamiento de Painter y lo llevan a CorelDRAW para que todos podamos tener acceso a este tipo de tecnología, y pues nos abren un montón de posibilidades. ¿Dónde podemos encontrarlos? Están ubicados en la caja de herramientas, tienen su propio icono dentro del conjunto de pinceles, que sí es cierto, ya teníamos pinceles, teníamos los medios artísticos, y sabiendo trabajarlos se pueden hacer cosas increíblemente complejas, ¿no? Hay usuarios especializados incluso en la creación de pinceles que pues nos dan acabados muy realistas, pero estos de el carácter de pincel pictórico pues son todavía más complejos en cuanto a su funcionamiento, que no se limita a tomar un gráfico vectorial y estirarlo, sino que tienen un comportamiento más natural que cuando hacemos un trazo va dejando su marca, y al repintar ese trazo hace una segunda capa de tonalidad porque tienen una transparencia incorporada. Y pues son buenísimos porque realmente es algo que se agregó porque muchos usuarios querían. Dime. Perdón, Daniel, perdón que te interrumpa. Todavía no has hecho ningún ejercicio. Estamos viendo solamente la pantalla donde dice los nuevos pinceles históricos, ¿verdad? Exactamente, estoy en eso. Pueden ver que selecciono la herramienta, ¿verdad? Sí, vemos. Ok, perfecto. Entonces, esos 100 pinceles cubren muchas de las necesidades de los usuarios para llevar a cabo trabajos de ilustración que tienen que ver específicamente con ciertos acabados. Si nosotros seleccionamos uno de tantos, que dijimos son 100, que vienen incluso categorizados, pues podemos generar rápidamente, sin batallar en la creación del trazo, ciertas técnicas de la pintura digital o análoga, o
ciertos acabados definitivamente. Por ejemplo, este trazo de peluche es buenísimo para simular cabellos. Ya viene preconfigurado, nada más para que tengamos que generar nosotros el trazo. Y pues obviamente tiene sus ventajas adicionales, ¿no? Si lo cambiamos de color podemos ver una superposición de colores o de tonos cada vez que pintemos encima. Pero ¿por qué son tan buenos entonces? Resulta que antes, cuando yo tenía un trabajo de ilustración y quería generar una apariencia de una zona sombreada que tuviera como estilo granulado, yo hacía lo siguiente: o me generaba directamente un pincel de medios artísticos, o venía a buscar mi herramienta favorita, que es la Spline, y generaba un trazo más o menos en el área que yo quisiera que tuviera el sombreado. Le ponía un color, vamos a empezar por el área más clara, que sería la blanca, sería un pincel gris, más bien un trazo gris, perdón, y le aplicaba un efecto que hemos tenido desde hace mucho tiempo, que era el dispersión. Ahora me lo despliega en el nuevo Docker, que es lo que nos había mostrado Oscar, y nos permite tener control absoluto del efecto, ponerlo, quitarlo, cambiarlo por otro, etc. Y ese vector, que sigue siendo un vector como tal, una vez que quedaba como yo quería el nivel de dispersión, lo insertaba a través de PowerClip en el objeto para generar el ruido que yo necesitaba. Aún así, que es fácil, había maneras de hacerlo mejor, ¿no? O sea, en vez, por ejemplo, de aplicar directamente el efecto de dispersión, primero aplicaba un efecto de desenfoque que me permitía suavizar los bordes de ese objeto y después aplicaba el efecto de dispersión, lo que me daba una dispersión mucho más suave en el mismo objeto, aplicando casi los mismos valores y un acabado mejor, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve mucho más suave aplicado. Pero sí es cierto, aunque es fácil realizar este tipo de modificaciones en un objeto vectorial y que podemos en cualquier momento retirarlas, por ejemplo, voy a quitar el desenfoque y me quedo solo con la dispersión, o voy a quitar la dispersión y me quedo solo con el desenfoque, tener que estar haciéndolo en varios objetos a la vez comenzaba a volverse complejo si la ilustración pues, era muy elaborada, ¿no? Claro que, una vez más, CorelDRAW nos permite generar preconfiguraciones en los objetos para que podamos utilizar este parámetro muchas veces con menos clics cada vez, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hacía antes de la llegada de los pinceles pictóricos era generar un estilo de objeto a partir de un efecto ya aplicado a mi objeto nuevo, ¿no? Estas características que ya le agregué como efecto de mapa de bits a mi objeto vectorial, simplemente los hacía un nuevo conjunto de estilos, sería este, y le voy a cambiar el nombre, por efecto, y entonces me ahorraba bastante trabajo teniendo ya una característica precargada que me permitiera aplicar el mismo efecto de desenfoque y dispersión en varios objetos independientes y ya simplemente cambiarles el color dependiendo de lo que necesitara. Esto ya era suficientemente rápido hace unas versiones, porque en realidad poder aplicar estilos de objetos que garanticen que todos van a tener las mismas características en los efectos simplemente con un clic, porque incluso puedo generar un comando de teclado para que reaccione a ese estilo de objeto. Claro que eso es ya un poquito más complejo para esta explicación. Pues me resultaba muy cómodo, ¿no? Entonces me iba muy bien con esto hasta que llegan estos pinceles y nos permiten no solamente agarrar la herramienta y generar un trazo manual, sino también utilizar un trazo que ya tengamos, en este caso es un trazo hecho con la B-Spline, utilizar la herramienta y simplemente cambiar el pincel, vamos a poner
por ejemplo este o el que tenía, peluche, y este se va a adaptar ya a este nuevo trayecto de B-spline y podemos además cambiar el tamaño, ¿no? Funciona tanto en las B-splines como en las curvas de Bézier comunes. Podemos poner otro. También funciona en objetos cerrados, que aquí algo que me encanta es que una vez que lo aplicas a un objeto cerrado, te respeta el color del objeto porque el color del pincel está determinado por el color del contorno. Entonces, cuando yo cambie el color del objeto, el relleno, el pincel seguirá siendo negro, a menos que yo cambie el contorno del objeto y entonces el pincel se va a modificar. Otra característica bien interesante de estos pinceles es que en algunos tonos reaccionan por superposición de colores. Es como si trajeran ya un modo de fusión incorporado en cada uno de los estilos que se puede elegir. Y algunos colores, obviamente, en contacto con otras capas del mismo pincel, van a generar tonos distintos. Este, por ejemplo, Flow, ¿no? Exactamente. Pues como flow. Entonces, vale la pena explorarlos porque cada uno te da un acabado distinto dependiendo del tamaño, de la dirección o incluso del color que elijas para poder trabajar. Este, por ejemplo, el pincel que usé para este objeto, es uno de mis favoritos porque tiene ese acabado como de pincelada sucia intencional que te permite, más allá de generar un trazo básico, la posibilidad de que puedas utilizarlo para rellenar algunas áreas de ciertos elementos de un diseño que ya tengas hecho. Por ejemplo, estaba trabajando en este logotipo y utilizando este pincel, precisamente, cada vez que tú pintas sobre él, va sumando color al trazo que está debajo porque pues trae una transparencia incorporada que podemos incluso modificar. Por ejemplo, hago mi trazo y aquí tengo el 0% de transparencia. Yo suelo quitarla por completo para tener otros intensos, pero puedo modificarla en cualquier momento y el siguiente trazo pues debe traer esta transparencia modificada ya incorporada, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta es que como se determina el color del trazo con el color del contorno, entonces es muy buena idea desde el principio elegir el color del contorno. Por ejemplo, voy a usar un pincel rojo. En vez de colocarlo una vez que está hecho el pincel, le doy clic derecho al color para que ya se precargue como estándar, como predeterminado en mi generación del trazo, y entonces ahora va a ser rojo todo el tiempo. Lo mismo sucede cuando quiero cambiar el tamaño. Si necesito que el pincel sea más grueso, antes de trazarlo, puedo elegir el tamaño exacto, digamos 5, y todos van a ser de ese tamaño. Y no es que no pueda cambiarlo después, pero es más fácil preconfigurar para que todo lo que hagas de ahí en adelante sea igual y no tengas que ir objeto por objeto. ¿Qué se puede conseguir con esto? Bueno, la idea es que con este pincel que va ensuciando el área y va generando más color, puedas ir pintando sombras, luces y dejando tonos intermedios entre cada trazo que das o cada espacio de color que tengas. Por ejemplo, aquí estoy empezando a trabajar el tema de sombra e iluminación y estoy simplemente haciendo lo siguiente. Tomo un color, que sería, digamos, este rojo quemado, por default, lo pongo en tamaño 3 y puedo simplemente lanzar un trazo que se adapte perfectamente a la forma que necesito y ese objeto resultante del trazo lo pongo dentro del power clip de ese objeto para enmascarar, digamos, todo el excedente del contorno del objeto y me quede solamente el efecto logrado. Como pueden ver, aquí estoy entrando a este power clip y lo que tengo son puras capas de color, una encima de otra, dependiendo de qué tan intenso quiero yo que sea el color en determinada zona. Puedo oscurecerlo
tanto como quiera y al final puedo ir viendo aplicado a tiempo real este efecto de color gastado, color manchado, muy apropiado para el tema del dibujo, y pues ahorrar mucho tiempo en intentar hacerlo de manera vectorial, que no es que no se pueda, pero es mucho más fácil hacerlo con una herramienta especializada en eso. Ahora, por ejemplo, el tema del envolvente circular podría simplemente sustituir el círculo original, por una pincelada que tenga un acabado distinto. Podemos previsualizarlas, y que son muchísimas, y simplemente cambiarla por la que queramos, ¿no? Digamos... Y solamente una anotación, una falla técnica en la interfaz de la plataforma, con la interfaz del equipo Mac no está permitiendo que veamos la lista de los pinceles, pero seguramente ustedes pueden bajar una versión de prueba para ver que precisamente aparece la lista sin problema, ¿eh? Exactamente, eso, y o probarla en línea, que es una muy buena opción también, ¿no? Así es. Ok, entonces ya simplemente estoy reutilizando un trazo precargado, un círculo, y ajustándolo directamente en proporción y color con un pincel pictórico nuevo. Todas las posibilidades que nos puede dar, en realidad solo están limitadas por la experiencia y la capacidad del usuario. Si nos brindan herramientas que nos permitan generar acabados realistas en ilustración, ahora solo nos falta saber dibujar. Entonces, aunque estén ahí, sí es bien importante trabajarlas, explorarlas, seguir revisándolas y probándolas en combinación con otras cosas para que podamos encontrar los acabados pues que esperamos encontrar, ¿no? No son cosas que se hacen de manera automática, son cosas que están puestas ahí para potenciar tu habilidad de generar algo que quede justo como quieres. Como ven, ¿a poco no es una muy buena herramienta incorporada a esta versión? Excelente, Dani. Además, aquí destaca la característica que siempre ha tenido Corel, es que permite personalizar tu proyecto, o tu gráfico, tu dibujo, tu trazo, tal como tú necesites. A diferencia de lo que la inteligencia artificial, pues aún no puede, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial está siendo aplicada, pero de manera en la que el usuario todavía pueda personalizar esos resultados, no depender de lo que la inteligencia artificial decida, ¿no? Exactamente, que eso es lo que siempre agrega valor al trabajo, ¿no? Los acabados automáticos no son los acabados precisamente más profesionales o de mayor propuesta, ¿no? Es correcto. Así es. No, pues la verdad es que estos pinceles y la explicación que nos has dado nos ha dejado ver un poquito cómo se pueden aprovechar en los proyectos de ilustración. Y bueno, pues como pudimos observar, no solamente se aplica a trazos libres, sino también a formas ya predefinidas o trazos ya realizados que se pueden potenciar en su aspecto o en el impacto visual gracias ahora a estas nuevas tecnologías. Exactamente. Perfecto, Dani. ¿Continuamos contigo o le pasamos la batuta a Ariel ahora? Vamos con Ariel, porque lo que trae es algo que nos facilita la vida a todos los hermanos. Perfecto. Ariel, bueno, pues vamos a convertir a Ariel ahora en el presentador. Muchas gracias, Dani, por el ejercicio que nos has compartido. Ahora vamos a ver qué nos tiene preparado Ariel Garaz. Claro que sí, amigo. Hola a todos, gracias. Bueno, las novedades, que creo que es lo que todo el mundo está ansioso, ver qué tiene de distinto el Corel Draw 2024 del 23 y de los anteriores. El problema es que para las personas que tienen suscripción, como bien dijo Oscar, las actualizaciones son en pocos meses y han tenido varias actualizaciones progresivas, y la gente que tiene una versión perpetua
2023, por ejemplo, pasó un año sin actualizarse y de repente todas esas mini actualizaciones se acumularon en esta nueva versión. Entonces tenemos cosas que hemos hecho toda la vida, por ejemplo, insertar un objeto, un código de barras o un código QR. Eso es algo que CorelDRAW hace muchísimos años que posee. Y también tenemos la capacidad, como muchos ya lo conocen, de hacer una fusión de impresión, que es una forma muy rápida, por ejemplo, de numerar. Yo quiero numerar, no sé, entradas o recibos, lo que sea, puedo elegir texto numérico y ahora también me agrega ruta. Vamos a ver lo más simple, que sería numerar, ver la cantidad de dígitos, no quiero automático, quiero del 1 al 100. Vamos a hacerlo sencillito. Tengo que poner un nombre que puede ser cualquier cosa. No ser así. Añadir, ya me creo la numeración, le doy a continuar. Tendría que darle el formato adecuado a la página, ¿no? Eso tendría que haberlo hecho al principio cuando hace el documento, pero lo puedo modificar en cualquier instante. Le digo que quiero 200 por 90, estándar. Le digo insertar el campo numérico, ese que yo había inventado, y puedo crear, por ejemplo, los campos de numeración y crear un documento nuevo a partir de esto, que va a tener 100 páginas numeradas del 1 al 100, del tamaño adecuado y en la posición que yo elegí. Observarán que está en blanco. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que poner un logotipo, pongamos un JPG, una imagen pequeñita, que pesa 1 mega, pero repetido 100 veces, van a ser 100 megas. Una ayuda enorme. Pero CorelDRAW tiene la posibilidad de trabajar con capas maestras. En el menú objeto, ¿ya? Vemos aquí y tenemos la persiana de objetos, la persiana de páginas. En la persiana de objetos nosotros podemos crear una capa maestra para todas las páginas, para las páginas pares, para las impares, para las que deseen, y podríamos, abajo de todo, y tenemos nuestra capa maestra, capa 1, vamos a cambiar el nombre para que sea más fácil de identificar, por ejemplo, fondo, y ahora hago doble clic y le agrego un fondo, ¿verdad? Y lo puedo hacer en degradado, y ese está en todas las páginas. Es decir, si yo voy pasando las páginas, todas las páginas tienen el mismo fondo. No puede haber una más grande que otra. Y yo le agrego, pongamos un logotipo, no es un logo, pero bueno, vamos a que sí, y lo corto de aquí, el X, y lo pego en la capa maestra. En todas las páginas va a estar este mismo logotipo en el mismo lugar, en la misma posición, y si yo lo modifico, vamos a suponer que hago uno pequeño para aquí y otro más grande para acá, esa modificación va a estar en todas las páginas. Observen que el número va cambiando, yo estoy pasando de páginas, son todas iguales, y no tengo que estar copiando y pegando uno por uno. Así que si yo a uno le cambio el color, va a cambiar en todas las páginas, va a estar en todas en el mismo sitio, en la misma distancia, con el mismo tamaño y exactamente la misma posición. No puede haber uno más arriba que otro, no puede haber uno más oscuro que otro. Nos da una seguridad impresionante a la hora de trabajar en forma profesional. Pero habrán notado ustedes seguramente que cuando fui a crear el documento había más opciones. Entonces, dentro de esas opciones de impresión, podemos importar una base de datos. O sea, si tenemos una lista de personas, por ejemplo, de invitaciones, y yo puedo tomar y dar en formato, como dice aquí, es un archivo de valores separados por coma, formato CSV, CSV corta, país,
Entonces cargo el archivo, puedo elegir los códigos, esto es importante por el tema de los tildes y las abreviaturas, etcétera. Puedo poner diferentes códigos o no, puedo dejar como viene. Ya automáticamente reconoció la de Excel, con el número de socio, los nombres, los apellidos, la categoría, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, puedo ir eligiendo qué campo, por ejemplo, el número de socio, o puedo elegir aquí el nombre, insertarlo, y luego elegir el apellido, ¿bien? Otro campo. Entonces yo podría, por ejemplo, puedo seguir aumentando más cosas, pero yo podría decir, bueno, esto yo lo quiero en cursiva, esto lo quiero en negrita, y esto lo quiero en un tamaño más grande. Entonces lo hago fusión a un documento nuevo, va a tardar unos segundos porque tiene que cargar todas las páginas, que en este caso eran 500, pero nos va a crear un documento nuevo con el nombre de cada uno, el apellido de cada uno, cargos si fuera necesario, no. Entonces, este proceso que si tuvimos que hacer a mano, le dije que eran 548 páginas, tenemos que hacer a mano cada uno cuál es la característica. En este caso, por ejemplo, está separado. ¿Por qué está separado? Porque este texto está alineado a la izquierda y este también está alineado a la izquierda. Es decir, si yo no quiero eso, cierro, regreso a que estaba antes, y a este tengo que alinearlo hacia la derecha. Alineación hacia la derecha. Entonces va a quedar alineado hacia el centro. Y nuevamente puedo crear un documento nuevo y lo va a revisar. Esto es muy importante, por ejemplo, a nivel de imprentas o a nivel de oficina, alguien que necesita llenar formularios, que necesita repetir documentos, porque es, como le digo, sumamente rápido y sencillo. ¿Ven? Ahí ahora el nombre y el apellido están juntos porque los alineé hacia el centro. Entonces, podemos crear listas personalizadas, pueden ser diplomas, pueden ser certificados, pueden ser de todo un poco, pero en la versión 2024 tenemos mejoras. Ahora no solamente podemos poner una fusión con texto, sino también podemos hacerlo con imágenes, cargar imágenes, insertar un campo de imágenes, y podemos hacerlo con códigos QR. Los mismos códigos, como tradicionalmente les mencionaba, teníamos a un objeto insertar con el QR, código de barra. Bueno, podemos hacer una fusión con códigos QR y decir, bueno, ¿a qué nos lleva? Esto puede ser una edición web, puede ser una edición de correo electrónico, puede ser un telefónico, mensaje, contacto, datos, puede ser simplemente un texto. Lo que nosotros querramos hacer y nos va a generar códigos QR. O nos va a hacer una fusión con imagen. Obviamente tengo que tener una carpeta de la cual vamos a tomar los datos y nos va a generar una fusión con todas esas imágenes que hemos precargado. Es decir, la fusión, imprimir fusión sigue existiendo toda la vida, pero mucho más mejorado, mucho mejor, con más opciones, con más posibilidades. Hay varias cosas que ya mencionó Oscar, pero que creo que es importante resaltar. Cuando nosotros creamos un documento nuevo, elegimos el modo de RGB, o sea, magenta, amarillo y negro, según sea para impresión, para web. Tenemos una paleta de color que cambia automáticamente. Yo elijo CMYK, y acá en el menú ventana, en las paletas de colores, vamos a ver que tenemos la paleta predeterminada y la paleta del documento que está abajo. En la paleta de documentos se van acumulando los colores a medida que vamos usando. Pero la predeterminada
si el documento cuando elegimos crearlo era cian, magenta, blanco y negro, va a estar en modo CMYK. Y al crear el documento elegimos RGB, la paleta de colores automáticamente pasa a ser RGB. No tenemos que cambiarla y no tenemos que tener dos paletas, una RGB y otra CMYK como equivalente, porque ahí comienzan los líos cuando utilizamos un color RGB en un archivo CMYK y viceversa. El resultado es impredecible, puede haber cambios de color no deseados y podemos tener un color que vamos a suponer, yo pongo cian, verde, magenta, ¿verdad? Lo copio y lo pego en un documento CMYK y resulta que lo que va a salir magenta, este magenta, este cian o este verde. Es decir, hay un cambio de color muy importante que se da si en lugar de ser para pantalla o para web, fuera para impresión. Este cambio de color es en algunos casos poco, pero en otros casos muy grande. Eso se regula, puede gestionar en la administración de color, por eso hay perfiles de color, por eso cada documento de CorelDRAW, ya desde hace varios años, incorpora el perfil de color. Cuando vamos a guardar, tengo una opción de incorporar todos estos datos. Es decir, yo quiero que tenga tales características, ganancia de puntos, que sea resolución perceptual, que sea modo de color RGB o CMYK. Todo esto queda guardado junto con el archivo, de modo que cuando lo abra en otra computadora o otra persona, va a conservar toda esa información que nosotros elegimos y que configuramos de esa manera. Pero, hay un pero, no termina ahí. CorelDRAW tiene capacidades que pocas personas explotan en todo su potencial. Es como el cerebro, que en el 100% usamos 10 o 15% de su capacidad. CorelDRAW nos permite tener en el mismo archivo, como estamos viendo, RGB y CMYK. Y también podríamos estar teniendo un archivo en escala de grises. Yo puedo esto convertirlo en mapa de gris, en escala de grises, por ejemplo, y también tendría un objeto en escala de grises. ¿Cuál es la diferencia entre escala de grises o blanco y negro de CMYK? Bueno, escala de grises son 256 tonalidades y si fuera gris CMYK sería del 1 al 100 tonos de gris. Eso en pantalla puede que no se note a la hora de imprimir. Si vamos a imprimir fotografías de alta calidad, blanco y negro, por ejemplo, o en una sola tinta, entonces sí se vuelve importante. CorelDRAW tiene una capacidad que técnicamente es device end, o sea, permite múltiples espacios de color simultáneos en el mismo archivo. Yo puedo de aquí mismo hacer un PDF, elegir los formatos de PDF que deseo y todo lo demás, y en configuración puedo elegir que sea el color sea magenta y negro, que sea escala de grises, o el formato de color que cada uno desee. Podemos hacerlo en el archivo de CorelDRAW y generar un PDF con múltiples espacios de color simultáneos, cosas que otros programas no pueden hacer. Y nos respeta el perfil de color de cada uno. Si nosotros importamos una foto, un fotógrafo profesional que incorporó su perfil, que le hizo ajustes a la imagen y todo, CorelDRAW nos da la opción, cuando importamos la imagen, de conservar esos valores que ya fueron calibrados por el fotógrafo. O si es una foto bajada de la web, que no sabemos ni de dónde se obtuvo, puedo decirle no le tengo fe, no le tengo confianza, no sé cómo viene, que ajuste con mis perfiles y con mi configuración. Todo eso también está dentro de la pantalla de administración de color. Aquí podemos bajar y decirle las reglas que queremos que haga cuando abrimos un archivo, al abrir el archivo, al importar, copiar y pegar una imagen, por ejemplo, que queremos que haga, que lo convierta, que le asigne el perfil del documento o dejarle el perfil que trae incorporado el archivo. Hay muchísimas cosas que seguramente algunos ya lo saben y lo usan, y otras que
hemos ido incorporando poco a poco. Lo importante en este caso es que estamos tratando de buscar una forma de trabajar que no haya errores. Obviamente, humanamente es imposible, siempre puede haber algo que sea específicamente y que pueda dar un error. Pero cuanto más trabajemos de forma sistemática, cuanto más creamos, por ejemplo, como recién mencionábamos, las capas maestras, tenemos menos opciones de crear. Aparte de la parte técnica, que es importante, que el archivo esté bien, que el color que después vemos en pantalla sea que va a salir impreso y demás, tenemos también una parte que podemos llamar artística o creativa o más bien disfrute, como poder hacer un dibujo que sea realista. Esta es una flor, pero no es la típica flor vectorial que estamos acostumbrados a ver, que con colores planos, sino que tiene sombras y una sensación de volumen y ciertos atributos que hacen que no es una foto, pero bueno, parece una foto. Entonces, dentro de un Power Clip, le doy control clic para editarlo, o quiero salir por aquí, ¿ven? Para editar o finalizar. Esto está hecho con un tipo de relleno que se llama relleno de malla. Cada parte del dibujo es un relleno de malla diferente. Y eso nos da la posibilidad, además, que podemos agregarle efectos. Ya lo mencionó Oscar, pero nunca está de más repetirlo. Vamos a menú de efectos, ajustar, y podría, por ejemplo, el matiz, saturación y luminosidad, decir, bueno, yo quiero cambiar el matiz de este dibujo y le puedo cambiar la tonalidad, lo puedo hacer tener más saturación, lo puedo hacer de otros tonos diferentes, sin tener que editarlo. Y puedo aplicar esos mismos valores a varios dibujos para que tengan un resultado similar. O puede que, como no lo quiero, no, bueno, entonces, ¿qué más le puedo hacer? Dos hacia atrás, donde estábamos, y puedo ir a efectos y a ver, por ejemplo, le puedo aplicar ruido. Añadir ruido, lo que nos va a hacer es, ven esa textura rugosa, ya deja de ser degradado, liso, suave y uniforme, y agrega esta textura, eso se llama ruido, de referencia visual, pero que genera un efecto atractivo, que le da una textura y que le da cierto realismo también a la imagen. Vamos hacia atrás y decimos, no queremos añadir ruido, lo que queremos es desenfocarlo, que no parezca algo tan definido como suelen ser los objetos vectoriales. Bueno, le podemos dar el tipo de desenfoque, el clásico, el más común, es el desenfoque gaussiano, que ven que los bordes de la imagen quedan difusos, se esfuman, podemos elegir, como explicaba Oscar, que da una pestaña acoplable, una marciana, donde podemos elegir qué tanto, podemos exagerar mucho que quede desenfoque total, y eso nos va a ayudar también a dar una sensación de perspectiva. Si tenemos un objeto más lejos que otro, vamos a suponer que vamos a editar esto y lo agrupamos y hacemos un duplicado con el botón derecho y lo colocamos por detrás. Entonces, a este segundo objeto le voy a aplicar desenfoque. Entonces, la sensación de profundidad, no sé si llega a notarse, rápidamente, pero se ve en primer plano bien nítido, bien definido, y en segundo plano tiene un pequeño desenfoque que le da sensación de distancia, le da profundidad, le da otro aspecto totalmente distinto. Es decir, podemos jugar nosotros mismos con nuestros propios trabajos. Esto es un ejemplo, no es un trabajo comercial, es un dibujo que nosotros podemos aplicar a trabajos reales.
podemos generar archivos tan realistas como estemos, tan exigentes como sea necesario, o tan rápidos y tan exactos como sea necesario. Y la importancia de que si esto tiene un perfil de color incorporado, como vimos recién, tenemos la certeza de que va a salir tal cual lo vemos. ¿Por qué? Porque tenemos un perfil de color, tenemos una calibración de color y sabemos que si esto tiene un punto determinado con el cuentagotas, me dice que, bueno, este está en el RGB, no me lo va a decir los valores para CNK. Ahí. Tienen 47% de cian, 27 de magenta, 40 de negro y 40 de amarillo y 16 de negro. Y yo tengo la certeza absoluta de que esto cuando haga un PDF va a tener 47 de cian, 27 de magenta, etcétera, etcétera. Y la certeza absoluta de que cuando ese PDF vaya a una imprenta o a una fotomecánica y hagan un CTP, una plancha de impresión, va a tener esos mismos valores. Y estamos absolutamente seguros que cuando pase la prensa de impresión y se imprime en las condiciones normales, fue previsto, va a tener exactamente esos porcentajes. No más o menos 40 y algo, no. 47 es 47, no es 48 y medio, 45, 9. Es importante esta exactitud, y en algunos casos sí, en otros casos quizá no. Hay trabajos que muy importante la exigencia del cliente, hay empresas que tienen colores patentados incluso, que no le podemos cambiar ese color, esa combinación. Pero tenemos también la otra opción, es decir, bueno, esto lo por hobby, por diversión, le pongo todo lo que me gusta a mí, puedo jugar con la coloración, y esa libertad creativa es algo fantástico, porque nos permite pasar de algo muy técnico, algo de puede ser hasta aburrido, como decíamos recién, bueno, código QR, numeraciones, cosas que son muy cotidianas, a algo que es totalmente lo opuesto, algo que es creativo, algo que es libre, que este efecto, ya lo mencionó Oscar previamente, es un efecto no destructivo. ¿Qué significa el efecto no destructivo? Que yo se lo puedo aplicar y se lo puedo quitar en cualquier momento. Puedo seleccionar el objeto, ir a la página de propiedades y quitarle el desenfoque que le había puesto previamente, o modificarle, o agregarle otro efecto por encima, se agrega una página de efectos a lo que se tiene, de objetos, ir seleccionando individualmente con control, voy seleccionando control clic, voy seleccionando individualmente los objetos hasta llegar al que me interesa cambiar. Esto entonces nos da una gran capacidad de cambio, pero a su vez son efectos que se pueden quitar y colocar, se pueden previsualizar, se pueden activar y desactivar. Esto es una característica que no es nueva, ya en la versión anterior venía, pero para que pasó de la 2022 a la 2024, pasó de la 2023 a la 2024, bueno, sí es un cambio de forma de trabajo. Del mismo modo que si yo quiero seleccionar el fondo y hago control clic, puedo entrar, editar el contenido de la imagen. Eso lo sabemos de toda la vida, ¿verdad? Es una forma de trabajar un PowerClip. Pero ahora yo puedo hacer un rectángulo simplemente, como el color que quiero, y puedo doble clic, entrar en modo de aislamiento. Es en realidad es enfocar. Estoy trabajando solamente en este objeto. El resto del trabajo, el resto del archivo que haya de imágenes, se ve difuso. Muy parecido a PowerClip, básicamente el mismo concepto, es como una capa dentro de otra capa, pero en cambio no es un PowerClip, es simplemente un rectángulo. Yo ese rectángulo lo estoy trabajando en forma aislada del resto, puedo cambiar de color, lo puedo rotar, lo puedo hacer lo que quiera, cuando
Y listo, control clic y saco. Es un modelamiento que nos permite trabajar más cómodamente, sobre todo cuando tenemos muchas cosas en pantalla, ¿verdad? Muchos archivos y objetos, y a veces quiero trabajar solamente con esto, o solamente con un logotipo. Perdón. Perdón. Bueno, está simple. Daniel, sigue tú, por favor. Okay. Bueno, Oscar, ¿me ayudas, por favor? Hola. ¿Ariel? ¿Estás bien? Sí, estoy ya. Ok. Ok. Listo, Dani, ya tienes tú la pantalla. No, la rechacé porque regresó Ariel. Creo que todavía tenía un poquito. Vamos a darle unos minutos, ¿vale? ¿Me puedes volver a dar la pantalla, por favor? Sí, ya la tienes. Nada más activa tu parte. Sí, ya estás como presentador. Ok, ¿cómo puedo entonces compartir, mostrar? Ok. Ya me pueden ver, ¿no? Vemos pantalla en blanco, no sé por qué. Ya, ahora sí, ya. Listo. Bueno, esta nueva, no podríamos llamarlo herramienta, sino nueva función de este programa de aislar un elemento conforme necesitemos trabajarlo, es lo que viene a sustituir a lo que hacíamos antes cuando subseleccionábamos un objeto que estaba dentro de un grupo. Por ejemplo, si yo tenía dos o más objetos agrupados, antes podía simplemente, si necesitaba tocar uno en particular, con la tecla control, seleccionar ese o subseleccionar ese dentro de este grupo, ¿no? Ahora, pues ya no necesitamos o ya no disponemos solamente de esta manera de hacerlo, sino que simplemente al hacer ¿cómo se llama? Al hacer el grupo, el enfoque, podemos acceder a ese elemento y si hubiera más objetos, nos va dando enfoque en otros y nos va indicando si pertenecen a algún grupo o si son parte de uno o más grupos de un objeto complejo y nos daría toda una ruta para saber que estamos llegando hacia ese elemento, dejando detrás toda este nivel de etapas que vayamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, este es un grupo, pero ahora voy a hacer un grupo extra dentro de este grupo y ese grupo extra dentro de ese grupo y pues seleccionando algo como el grupo principal, digamos, podríamos llegar a ver la ruta completa de todas las etapas de grupos que tenemos dentro de ese conjunto para saber en cuál estamos trabajando. O sea, este es un grupo que está dentro de un grupo que a su vez está dentro de un grupo que está dentro de un grupo y que todos estos grupos están en la capa 1. Que recordemos que el trabajo de capas pues también es algo muy importante. Durante años los usuarios no han aprovechado perfectamente, ha estado en nosotros muchísimos años. En la versión 2 si tengo buena memoria. Y pues obviamente podríamos saber esta misma información que vimos en el enfoque, que era un grupo que estaba dentro de un grupo, que a su vez estaba dentro de un grupo que estaba en capa 1.
Es un tema que pudiera parecer complejo, pero en realidad es todo una cuestión de trabajar de manera ordenada, de manera profesional y aprovechando todas las capacidades que el programa tiene para nosotros. Al principio, tengo que admitirlo, trabajar en modo de enfoque puede plantear a los usuarios que no están acostumbrados a trabajar sobre niveles de selección o de profundidad de capas, ¿no? Pero pues una vez que te acostumbras a usarlo, se vuelve una herramienta indispensable en el proceso de edición individual de cada elemento, porque puedes concentrarte específicamente en uno sin el riesgo de alterar otros o sin el problema que teníamos antes de que en algún punto tuviera que seleccionar este objeto en particular para trabajarlo, pues no podría haber hecho una selección como esta, enmarcando un área porque los otros objetos se interpondrían y seleccionaría más. Entonces recurríamos a otros trucos, sí, pero el modo de enfoque nos aísla, como comentaba Ariel, y nos permite dedicarle no solamente el trabajo a este objeto en común, sino las capacidades del programa y las características técnicas solamente enfocados en un objeto y no en renderizar todo un archivo. Espero que esto sea más o menos algo que se pueda entender para el uso de esta nueva función, que vale mucho la pena aprovechar de la mano de pues, ventanas adicionales que son indispensables en el buen uso del programa y en el correcto desempeño de las funciones de un diseñador gráfico que sabe o debe trabajar y mostrarse con un orden muy establecido. Así es, Dani. Creo que en Mac hay un tema donde no nos permite ver un poquito todos los menús y todos los comandos que aparecen en la interfaz del programa. Pero bueno, no te preocupes, finalmente esto pasa a veces, habrá que revisarlo después. No hay ningún problema. Bueno, pues vamos a responder algunas preconsultas que nos han hecho en la ventana de chat y pues con esto vamos a empezar a dar por terminado. Básicamente nos comentan si a partir de cuándo está disponible esta actualización. La actualización está disponible a partir ya de el 6 de marzo, así que sin ningún problema vamos a tener esta versión del producto ya disponible. Los clientes que tienen licencia de suscripción o tienen el mantenimiento contratado reciben automáticamente un comunicado de parte de Corel para poder conseguir los datos de acceso, es decir, la nueva clave de instalación y el nuevo software, la descarga para el instalador y poder hacerse de la nueva versión a que tienen derecho. El funcionamiento de ambas versiones, tanto en Windows como Mac, está homologado. Lo que hemos mostrado se puede aplicar en ambas versiones, salvo las diferencias de interfaz que a veces se presentan por las cuestiones de cada sistema operativo. Realmente es exactamente casi lo mismo. Ya saben, en Mac a veces es manzanita y en Windows a veces es control, etc. Me dice aquí... A propósito de las diferencias que mencionas, actualmente ya podemos en Mac dejar los comandos tal cual en Windows a través de la personalización, así que ya no es tan difícil el salto. Eso es correcto. Bien, otra pregunta me dicen que si los suscriptores tienen que pagar cada vez que salga también una nueva versión. No, la suscripción, mientras esté vigente, te da derecho precisamente a todas las actualizaciones que estén disponibles durante la vida de tu suscripción, ya sea el mantenimiento o la suscripción exclusivamente. Bien, pues espero que haya sido productivo este webinar. Termino con la siguiente información. Aquellos que estén